Hola, en el episodio número 5 de Mariqueando vamos a estar hablando del documental Prayed Away o La Cruz dentro del closet, donde se habla de terapias de reparación o conversión para las personas de la comunidad. ¿Pueden creerlo? Ay, claro que sí podemos creerlo. Vamos a verlo. De una. Hola, yo soy Eve. Y yo soy Ángel. Bienvenidos a Mariqueando. Así es. Hoy en el episodio 5 estaremos conversando un tema súper delicioso, sumamente interesante. Y es básicamente nuestros comentarios, nuestras percepciones, nuestros puntos de vista sobre un documental muy famoso en Netflix llamado Pray Away en inglés y en español conocido pues como La Cruz dentro del closet. Básicamente el documental habla de las terapias de reconversión o también llamadas terapias de reparación para todos aquellos miembros de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, increíble. Pero es algo que pasó, Es tenemos una que realidad y hablarlo. hay que conversar de ello. Sí, y saben que este episodio es sugerido por uno de nuestros seguidores. Así es, entonces Entonces, estamos muy emocionados pues por complacer a esta persona tan especial. sí, maravilloso. Entonces, bueno, nada, vamos a empezar. Inicialmente hablamos de este personaje, Jeffrey McCall. Ujú. Jeffrey McCall es un ex trans, así lo plantean en el documental, y Ujú. su escena inicial es bastante diciente. Lo ve Sí, manejando su carro con un letrero que dice Trans to Christ, o trans a sea, Cristo. de trans a Cristo. Ajá, Ni siquiera cristiano, sino de trans a a Cristo. Cristo, ¿no? Ajá. Me parece muy curiosa esa frase allí porque, bueno, tal vez desde el punto de vista de la religión cristiana la idea es parecerse lo más a Cristo posible. Entonces tal vez asumo que por eso utilizó la palabra allí Cristo en vez de cristiano, ¿no? Sí. Pero el documental inicia así con él en su carro, tiene pues este cartel y básicamente se posa en la entrada de un supermercado y es rezando o pidiendo a las personas que oren con él. Uh-huh. Eso me parece sumamente curioso porque da una sensación de proximidad, de cercanía con la gente. Me pareció muy interesante cómo la gente copiaba a ponerse a orar con él. Sí. Y después de que oraban con él, era donde él traía a colación el hecho de que había sido una persona Trans, trans una y que mujer gracias a trans, Cristo ya no lo era más. ya no lo era más. Sí, de hecho es un hombre que en ese momento, Ujú. eh, que yo personalmente lo percibo supremamente afeminado. O sea, se nota Sí, afeminado, su tono de voz, sus maneras, sus sí. movimientos, es muy afeminado. Sin embargo, él dice que él ya había aceptado que nació hombre, que él era un hombre pues, y que con el amor de Cristo se había podido convertir y que eso lo Ujú. llevaba a la verdad. Y ese es el testimonio que él le ofrece a las personas que aborda en ese Desde el momento. inicio Ajá. del documental. Sí, es. El documental me parece que está muy bien diseñado porque sí, lo estructuran con cierto aspecto cronológico, Sí. pero también al mismo tiempo el documental salta entre las historias y las empieza a entrelazar. Entonces es bien sabroso de ver, los invitamos a que vayan y lo disfruten porque se adquiere mucho conocimiento con él. Y bueno, y con estos comentarios también que les vamos a estar dando. Claro, alerta de spoilers por si no lo han visto, en todo Sí, caso. claro, y esa es la idea, pues que comentemos como dos parceros aquí súper parchados sobre qué opinamos del documental, ¿no? Exacto. A mí me parece muy triste el inicio del documental con una persona que se nota que tal vez a nivel cognitivo sí está muy clara de que su transformación se dio al paso Uh-huh. o que genuinamente ocurrió. Sí. Pero también dentro de sus ojos, yo noto que con él se le notaba que su corazón estaba en disyuntiva. Yo siento que su Sí. corazón y lo que transmitían sus ojos era tristeza
y al mismo tiempo algo de dolor. No era lo mismo que decían sus palabras, Sí, su energía, sus sí, gestos eran totalmente contrarios a lo que su boca predicaba. totalmente. Era un hombre que se veía como... Es que nuevamente, yo lo he Ujú. escuchado de muchas personas trans, conozco varias, que siempre Sí, antes de transicionar decían, es que yo estaba atrapado en el sí. cuerpo incorrecto, Y en y él sus se ve ojitos atrapado, se ve, sí, sí, es que en sus ojitos se ve cómo se siente atrapado, atrapado y siento que esa es la energía que de alguna otra forma transmite. sí, Entonces me parece como muy curioso eso. Me parecen también muy curiosas varias frases que se mencionan durante el documental donde hablan pues de heredar el reino de Dios. Esto es algo que obviamente hemos escuchado también por parte de la religión cristiana. La idea no es criticarla en ningún aspecto, pero sí remontarnos a hechos muy puntuales en de pronto qué puede significar heredar el reino de Dios. Y cuando plantean el hecho de heredar el reino de Dios, acá en el documental mostraban esa frase utilizándola también en contra de la comunidad, diciendo que nosotros no vamos a ser herederos del reino de Dios. ujú. Eso me parece muy curioso, ¿no? Pero bueno, son perspectivas Sí, que en mi opinión, es obviamente mi opinión personal, es un discurso de odio sí. tan disfrazado, es como tú no eres como nosotros queremos que seas, tú Entonces no no puedes ir heredas a las esto que va a ser bondades. bonito, que va a ser bello, que es perfecto, que Ujú, no lo tienes en la tierra, que lo vas a tener en otra parte, ujú, pero como tú no eres quien nosotros ujú. queremos que seas aquí en la tierra, Sí. no vas a heredar el reino de los cielos. Y me parece súper curiosa la otra frase que noté muchísimo, era Jesús puede transformarte. Ujú. Pero bueno, Jesús fue un ser humano común y corriente. Sí, que aparte amaba a todos por igual, porque si hay alguien que dio un ejemplo de amor fue Jesús. Claro. Jesús amaba a leprosos, ciegos, prostitutas, a todos por igual. Ujú. Entonces, ¿Desde ¿por dónde qué parte la no? necesidad de la transformación? ¿Y Ajá, transformación hacia qué puntualmente? Hacia lo eso, que ustedes como religión consideran que es lo que debe ser sano o que es lo que es sano, exacto, pasando por encima de la naturaleza del humano en sí mismo. exacto. Aparte que Dios nos ama a todos por igual, Ujú. o por lo menos es lo que nosotros que aún creemos en Dios, creemos y sentimos, ¿cierto? Que el Exactamente, amor de Dios es para todos, por igual, exactamente. porque todos Así somos es, sus hijos. así es. Tú sabes que ahí el documental nos empieza a contar sobre toda esta vuelta de Éxodus. Sí, que es este movimiento que nace en 1976 y fue fundado por dos homosexuales en ese entonces, John Polk y Randy Thomas. Ellos son sus líderes y ellos genuinamente creían que estaban siendo instrumentos de la voluntad de Dios. Tú sabes que me parece muy curioso, Morchis, que ellos digan que se sentían instrumentos de la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo ellos, muy en el fondo de su corazón, sabían que no iban a cambiar. Ellos lo manifiestan en el documental todo el tiempo. Y hasta qué punto, sí, por eso lo estamos mencionando, Ujú. y hasta qué punto me gustaría que nosotros analizáramos como, bueno, si tú sabes que esto lo estás haciendo y que no te está cambiando, ¿cuál es la necesidad de llevarlo a vociferar y a la masa? Es como una necesidad tal vez de autorreparación, pero no de reparación en el sentido de convertirse heterosexuales, sino de mitigar el mismo sentimiento de ellos de culpa y de no aceptación. Claro, pues es que estamos hablando, amor, que en los 70, 60, 70, Ujú. ellos ya son hombres adultos en los 70, Sí, ya tenían 30 y una crianza pico, diferente, tenían una una... niñez distinta. Exacto, entonces mira que el mismo John Polk, que se Ujú. convierte en uno de los grandes voceros de Exodus, él Sí. menciona que en su niñez él sufrió de mucho bullying por ser Ujú. amanerado, por ser muy femenino, Sí, por que se le notaba que era homosexual. Entonces él sí, dice que él en esa búsqueda de cambiar, porque él sentía la necesidad, listo, yo tengo que ser hetero,
porque es que lo normal es ser hetero, y si yo soy hetero a mí no me van a seguir molestando, yo no voy a seguir sufriendo de bullying. Exactamente. ¿Cuántos no lo vivieron? ¿Cuántos no lo han vivido? ¿Cuántos no lo hemos no vivido? lo hemos vivido. Ajá. Así es. Sigue siendo algo que pasa. Entonces es ahí cuando él crea esta necesidad, o sea, él siente la necesidad y entonces dice, si yo tengo esa necesidad, deben haber muchos más que igual la sienten como yo. Entonces Dios puede ser me está nos usando para este proceso de transformación. Exacto, o sea, ellos inicialmente lo sí, creían. Yo siento que John Polk y Randy Thomas realmente lo sintieron. Sí. Desde su propia fragilidad como homosexuales no aceptados. Exacto, o sea, soy tan vulnerable que necesito hacer algo para no serlo más. Exactamente, y también teniendo esta reafirmación por parte de una audiencia, ayuda muchísimo a mitigar esa soledad que siempre está muy latente en el mundo homosexual, sí. En el mundo de la comunidad. Porque hay mucha soledad por la discriminación y el rechazo y bueno, claro. En fin, y es que ellos cuando crean esta comunidad, este movimiento, se dan cuenta y reciben miles de cartas de otras personas que como ellos claro, que están súper interesadas en toda esta vuelta. Exacto. Y es que ahí es donde se dan cuenta que la vaina viene gigante. Exacto. Que son muchos los que sienten igual que ellos, que necesitan ser heterosexuales, que no quieren seguirse sintiendo vulnerados o maltratados por el hecho de ser diferentes. Y que de alguna u otra forma siento que en esa época todavía existe el estigma de que hay una enfermedad detrás de no ser heteronormativo. Y bueno, dentro de los muchos exponentes que hubieron en Exodus, en esta iglesia cristiana, en este movimiento anti-homosexual, una de sus principales exponentes es Yvette Cantu. Muy interesante este personaje, sumamente complejo. Eventualmente pues también se puede evidenciar su transformación porque se nota el tipo de mujer que empiezan a mostrar al inicio del documental, sus facciones, sus gestos, sus ademanes versus la mujer que eventualmente en la que se convierte. Termina siendo. Pero hay varias cositas que nos llamaron muchísimo la atención de ella, tanto como participante del documental como personaje también. Sí. Entendiendo la diferencia entre ambas cosas. Y es una frasecita muy puntual que ella utiliza cuando está dando uno de sus primeros discursos. Sí, ella habla de que ella era lesbiana practicante durante 6 años antes de convertirse. Lesbiana practicante. Mea culpa. LOL. Sí, es decir, ella habla de que salía con mujeres, tenía relaciones con ellas. Durante 6 años. Durante 6 años, o sea, ella era una lesbiana practicante porque ellos consideraban que es ahí algo muy importante, Morchis, que el hecho de tener sexo, de dejar salir tus instintos, no era es lo quien que eres. Exacto. Es simplemente una se tentación. separa. Nosotros podemos identificar ahí algo muy curioso y es que se separa el ser del hacer. Y si bien para algunos contextos y para algunas cosas sí hay diferencias entre ser y hacer, en el caso de la sexualidad no es tan fácil desdibujar esa línea, porque tu hacer es una representación también de quién eres en cuanto a tu sexualidad. O sea, tú no puedes, por ejemplo, venir y decir, eso de un hombre heterosexual y mira, estás disfrutando del órgano fálico reproductor de un hombre con diferentes tipos de placeres y juegos y prácticas. Sí, coño, acepta tu huevonada, eres marica, te gusta mamá huevo. Y ya, está bien. Pero entonces se nota cómo se desdibuja esa vaina allí y creo que por eso viene esa frase de lesbiana practicante, porque puedes ser lesbiana, pero si no lo llevas a la práctica dejas de serlo. Según ellos. Según ellos. Es como el mensaje que sentimos que transmiten. Está ahí como intrínseco en el discurso de ellos. En el discurso. Igual, ella constantemente afirmaba que si seguían repitiendo, Dios los iba a cambiar.
O sea, ellos constantemente creían como, yo no soy homosexual, yo no soy lesbiana, yo no soy... O sea, con la repetición Dios los iba a transformar. Exacto, sí, con la repetición de esa misma frase de que Dios los va a transformar, que Jesús los va a transformar, el poder y el amor de Jesús es transformador, que para muchos contextos yo creo que puede ser una creencia muy hermosa y con validez. En este contexto yo creo que es muy complejo llegar a cambiar la sexualidad de una persona. Pero más allá de cambiarla, quería preguntarte, Mochis, ¿qué piensas tú del que ella creyera en esta frase? ¿Tú sientes que fue una vaina más psicopatológica de ella o sientes que ella de pronto era ingenua al decirla? Yo siento que había un punto de ingenuidad, porque mira que Sí, todos estos personajes realmente crecen en la fe. Ellos casi todos vienen de familias muy buen cristianas. punto. Entonces, ellos crecieron y por eso es que Ujú, también se sentían tan fuera de lugar al descubrir que eran ujú, homosexuales, lesbianas, trans, ujú, porque vienen de estas familias de fe, de cristianismo, de todo ujú. esto, y decir, uy, jue madre, yo Pues no soy pucha, como ellos, yo exacto. soy diferente, no, eso tiene que ser un error, yo lo puedo cambiar, Cristo me puede cambiar. Claro, Tiene que ser el diablo, ¿recuerdas que había una frase muy puntual de ellos que decía, no recuerdo quién la dijo, pero era como, es el enemigo el que intenta hacerte creer lo que no lo que eres. no eres? Es este chico trans, él es el que la dice. Qué Es el curioso. McCall. McCall, McCall. Jeffrey McCall. Ujú. Qué curioso, pero me parece que tiene mucho poder esa frase, mucho poder esa oración, especialmente si se lo estás diciendo a gente que es vulnerable, Sí, a gente que genuinamente necesitan ser aceptados, porque nosotros como miembros de la comunidad sabemos la importancia que tiene la el sentirse aceptación. aceptado y Sí, amado y respaldado también por un grupo de personas que son iguales a ti, exacto, que eso era algo que ellos no tenían en esa época. exacto, Y bueno, viene este éxodo a crear este verguero. exacto. Y ellos, de hecho, tenían varias teorías sobre Ujú, cómo nacía la homosexualidad o eh, transgénero, lesbianismo, o sea cual fuera la persona que pertenecía a la comunidad. Ellos tenían ujú. varias teorías, entre ellas incluidas, si era un hombre, entonces había un trauma infantil de Con el mala papá. relación con el papá o de Ujú. un Sí, de acercamiento odio, no, ajá, discordancia. abusos sexuales durante la infancia o la adolescencia, Ujú. el deseo de los padres del sexo del bebé. Ajá. Tú sabes que eso, hay diferentes teorías allí como muy relacionadas con la parte de constelación, también de la parte de psicología humanista y todo esto, donde dicen que nosotros como hijos somos el deseo de nuestros padres. Ujú. Recuerdo eso mucho en una de mis sesiones terapéuticas con mi psicólogo y, y traigo a colación esto porque leer esa partecita me pareció como muy curioso. Porque yo recuerdo genuinamente que mis papás, eventualmente ellos me contaron, obviamente en un principio no lo sabía, pero sí recuerdo que ellos una vez me contaron que ellos querían tener una hija. Mm, Los dos, porque mm. tanto mi mamá quería tener una hija como mi papá quería tener una hija. Y bueno, eventualmente le salió varón, entonces bueno, aquí tienes tu marica. O sea, lograron su deseo. Porque Bueno, yo soy un hombre, pero ajá, tengo mi femenino ahí bien claro y lo acepto y lo adoro y lo amo. sí. Pero es la realidad, ¿no? Entonces, ese aspecto me pareció como muy curioso allí. Obviamente que no tiene ninguna implicación ni validez científica, Ujú. pero Pero chévere, pues, chévere también contar un poquito de la experiencia de nosotros allí. La exacto. pornografía, según ellos, también volvía a la Influía. gente homosexual, Ujú, los apodos que recibía la gente durante su infancia, ujú. la carencia de relaciones significativas con personas del mismo sexo. De ahí que las iglesias separan. Es como el grupo de la Muchas Biblia de iglesias los cristianas, hombres, ajá, ajá. de Y hay una las... estructura teológica detrás del por qué lo hacen, mucho más compleja que solo esto. Pero ellos genuinamente creían que sí, que la interacción de un muchacho con otros varones fomentaba su heterosexualidad. Mira, o Ok. sea, Y también la masturbación.
Y también la masturbación. Entonces, bueno, ¿tú te acuerdas? Que hay un momento en donde uno de los personajes dice como me prohibían o nos prohibían masturbarnos. Sí, es un personaje del que vamos a hablar un poquito más adelante, porque ellos hacían esas convenciones anuales con todas las personas que pertenecían a Exodus y que estaban en el proceso de conversión o reparación. Les prohibían intercambiar contactos para que se vieran afuera, les prohibían obviamente tener algún tipo de relación y les prohibían masturbarse. Muy charro porque cuando ella está diciendo esa vaina están mostrando una imagen de ella rodeada de puras muchachas y todas bien bonitas. Sí. Me imagino como juepuchas. No solamente no puedo ver ni tocar, sino ni siquiera puedo fantasear. Ni siquiera eso, o sea, no Qué les puedo complejo. pedir ni el teléfono. Mira, hay una vaina muy curiosa de la Ivette y la llamo así de esta forma porque yo todavía no estoy convencido de que ella sea, a pesar de que vivió una forma de transformación, digamos que positiva, eventualmente durante su vida, yo no la termino de adorar a ella. No. Me parece que ella tiene ahí su lado coño madre. Sí, porque ella, aparte de que fue una de las personas que causó muchísimo daño a muchísimos. Con el poder de su discurso, Sí. con el poder de su palabra y con la construcción, mira, casi que arquetípica de ella como una spokesperson. Sí, porque ella fue vocera Gigante, o sea, gigante de llegar al Congreso de los Estados Unidos, gigante de llegar a codearse con presidentes, con candidatos autoridades presidenciales, con congresistas, o sea, la mujer tuvo muchísimo poder, salía en canales nacionales, o sea, era y que ellos poderosísima. de alguna otra forma lograron unir a varias iglesias Sí. bajo este movimiento antihomosexual. Es allí donde queremos rescatar una cosita fundamental que ella dice, que es como la clave para manejar las masas era saber los temores de la gente para poder asustarlos. Sabía exactamente de qué hablarles. Ella sabía qué hacer, qué decir, sobre todo. Y cómo decirlo para que la gente le tuviera tanto miedo a eso que los podía afectar. Es decir, si la idea era que ellos tuvieran duda de si una decisión los iba a afectar o no, ¿cierto? Y entonces, como ella lo que les hacía saber era cómo los afectaría. Exactamente. Me parece uno que como una persona que le está hablando a la masa, como una persona que se está especializando en esto y que está teniendo este impacto, me parece uno que fue muy preparada. Detrás de ella se notaba que había no solamente su formación personal, sino también formación de adoctrinamiento por parte del movimiento de Exodus. Y también me parece muy interesante cómo el manejo del discurso de ella es un discurso que viene desde la pregunta para causar la duda y para causar la intriga, pero al mismo tiempo ella hace la pregunta, guarda unos segundos y te da la respuesta. Entonces, ese manejo habilidoso de ella del discurso, de la retórica y hasta de la hermenéutica, porque también deja muchos mensajes entre líneas para hacer sentir a la gente culpable o para hacer que la gente se preocupe, me parece que es fundamental en el discurso y en el éxito de ella. Un ejemplo que queremos ponerles es, la persona piensa, ¿de qué forma a mí me afecta el matrimonio homosexual? Imagínate que tú estás en tu casa, estás viendo la televisión o la estás escuchando a ella por radio o por televisión, por lo que sea, ¿no? Y dentro del montón de vainas que ella dice, tú te haces esa pregunta como, bueno, yo no soy homosexual, no me importa que haga este grupo de gente, o bisexual, o lesbiana, como sea adecuado para cada contexto. Entonces viene ella y como sabe que ese es uno de los puntos débiles, viene ella y dice como, bueno, el matrimonio homosexual destruirá la constitución de la familia heterosexual. Entonces ella hace que la gente llegue a la pregunta, que se haga la pregunta, que llegue a la mente del que te está escuchando y al mismo tiempo te da la respuesta. Pero en la respuesta que ella te está dando es para engancharte a través del miedo y para engancharte de que tú
te vas a ver afectado por el cambio de una comunidad que no tiene que ver contigo. Exacto, o sea, te deja saber que vas a perder si ellos ganan esos derechos. Exactamente. O sea, tú pierdes porque ellos ganan, entonces no podemos dejarlos ganar. Y hay una vaina de egoísmo en el discurso de ella. ¿Te acuerdas en esta escena donde ella está vestida con un saco rosa, con varias mujeres como en una especie de sala muy bonita, toda llena de mármol y todo esto? Se notaba pues la prestancia del lugar y de la gente que estaba también allí presente. Como ella hace un comentario como diciente, en el sentido de que esta gente no está pidiendo tener derechos, es que esta gente quiere tener derechos extraordinarios o privilegio para ser reconocida como una minoría privilegiada. Que no tenemos nosotros. Que no tenemos nosotros. Ellos no tienen por qué tener más que nosotros. Porque ellos no quieren igual, quieren más. Exactamente, según lo que ella planteaba. Y de ahí también era su forma también de inyectar ese veneno en el discurso. Exacto. Es que la caraja se hubiera lanzado a presidenta de los Estados Unidos y gana. O por lo menos de Colombia o Venezuela. No joda, porque sabemos cómo son nuestros políticos y cómo nos encanta votar. Sí, ella de hecho es fundamental en esta propuesta 8, ¿cierto? Esta propuesta 8 nace de la aprobación del matrimonio homosexual en el estado de California. Recordemos que ya lo mencionamos en los capítulos anteriores, California era pionero en políticas para la comunidad LGBTIQ+. Exactamente, y atacarla a través de esta propuesta 8 era detrimentar también e ir en contra del trabajo de mucha gente. Sí, de lo que se había logrado por mucho tiempo. Y de un espacio seguro. Sí, para la comunidad. Que era California y específicamente San Francisco. Imagínate. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, ella llega al punto, al cinismo, a la desfachatez. Estaba pensando justo en esa palabra. Sí, de decir, o sea, de comparar a los homosexuales con pedófilos. Válgame. La comparación. O sea, hágame el favor. Sí. Por favor. O sea, es como... Ella dice que si permitimos que los homosexuales se casen cediendo a sus deseos, es como permitir que un pedófilo se case con un niño. ¿Cómo vas a hacer la comparación? Pero si ven lo que hablamos del manejo del discurso. Y del miedo y ese mismo manejo del discurso es el que han utilizado muchos psicópatas que están montados en el poder en diferentes circunstancias, en diferentes países y en diferentes escenarios y en diferentes empresas. También. Entonces, ¿cómo vos vas a hacer una comparación de eso? O sea, no tiene nada que ver. No es ni siquiera equiparable. Porque una homosexualidad es una condición, o sea, ser homosexual es una condición sexual, claro. Y ser pedófilo es una patología severa. Exacto, no tiene nada que ver con la otra. Entonces miren hasta dónde llegan y es que en una se está afectando un ser inocente y en la otra son dos personas adultas consensuando, que tienen la misma afinidad y quieren lo mismo. O sea, es que es una cosa indignante y es por eso que traemos el tema a colación, muchachos, porque no se nos puede olvidar lo que ha pasado en la historia de nuestra comunidad. No se trata solamente acerca de un tema que de pronto sea polémico o de que sea visto o de que no sea visto. Lo importante para nosotros es que quede la información de forma importante, que no se nos olvide dónde venimos y que tampoco se nos debe olvidar hacia dónde vamos como comunidad. Uno de nuestros objetivos también, discúlpame Morchis que te interrumpa, es que nosotros queremos que estas nuevas generaciones sepan que todo lo que tienen ahora como comunidad, como miembros de la comunidad LGBTI, es parte de mucho trabajo de mucha gente. De muchos años, de mucha gente que ha batallado, que ha sufrido, que han sido mártires, que han perdido la vida. Y que todavía hay mucho por hacer. Tenemos muchas batallas todavía por luchar. Muchas nos quedan. Entonces, no nos queda otro camino que el activismo. No hay otro camino porque tenemos muchas cosas aún por hacer. Hay muchas cosas por hacer. Es importante allí mencionar, muchachos, que en esta época
Bueno, y todavía en la actualidad se nota cierta tendencia en ciertos países, en ciertos contextos, pero en ese momento Estados Unidos estaba casi que al 100% dirigidos por hombres blancos heterosexuales. Sí. Y eso obviamente sumaba dificultad a todos estos procesos de transformación. Era el común denominador en todo lo que tuviera que ver con gobierno, con política, con los que podían dar voz. Y que se dan cuenta, Morchis, de que el movimiento anti-homosexual equivale ¿a qué? A plata. A dinero, a votos. A votos. De allí es donde viene esa propuesta 8, porque sí, la propuesta se lanza con el objetivo de detrimentar todo el tema del matrimonio, pero también la propuesta viene promovida por un montón de candidatos, de movimiento político detrás de esto, más intenciones financieras de otros sectores. Sí. ¿Qué es la propuesta 8, Morchis? Expliquemos un poquito. Esta propuesta 8 pedía modificar la constitución del Estado, definiendo el matrimonio solo como la unión entre hombre y mujer. Así es. Derogando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de California sobre las comunidades homosexuales, sobre las uniones, homosexuales. O sea, el matrimonio homosexual ya había sido aprobado en el estado de California por el Tribunal Superior de Justicia de California. Y esto obviamente el Exodus dijo, no, esto no puede Vamos ser. a ver de qué forma apoyamos y no sé qué. Esto hay que desbaratarlo. Entonces entre congresistas, Exodus, miembros de la élite, hacen esta propuesta 8, crean esta propuesta, la pasan en consideración en el Congreso y la aprueban. Imagínense. Sea una vaina que a final de cuentas termina generando una marcha multitudinaria que logra despertar a varios líderes de la iglesia, sí, especialmente pues de Exodus, haciéndoles entender también la gravedad de lo que estaban fomentando. Claro. Porque también hubo gente dentro de sus líderes que empezaron a notar que lo que estaban haciendo sí estaba generando una implicación no solamente positiva para con la intención de ellos, que era la transformación o la conversión de la gente de la comunidad, sino también al mismo tiempo se empezaron a dar cuenta de que índices de suicidio, de depresión, de ataques de pánico y severos casos de ansiedad se empezaron a presentar con las personas que estaban recibiendo estas terapias de conversión o de reparación. Y hay un punto bien valioso dentro del documental que me parece que lo tenemos que mencionar, y es que esta gente que estaba haciendo estas terapias de conversión ni siquiera eran profesionales de la salud, profesionales de áreas sociales y mucho menos humanistas. De hecho, a veces ni siquiera de psicología formación. Ni nada, y gente que no tenía ningún tipo de formación. O sea, terminaron su colegio y ya. Sí, era como gente que tenía un adoctrinamiento muy profundo y que a través de este adoctrinamiento y repitiendo como unos hijuemadres loros, hacían terapias de conversión con seres humanos que sienten y padecen. Exacto. Ellos, de hecho, la misma Ivette muestran en el documental cómo llevaba años asistiendo a terapia, porque en sus últimas intervenciones empieza a sufrir de ataques de pánico, le daban ataques de pánico, ataques de ansiedad, y ella habla a su terapeuta en el documental y dice que es a raíz, porque ella estaba sufriendo de estrés postraumático. Sí, los síntomas eran de estrés postraumático. A raíz de todo lo que vivió durante su tiempo en Exodus y como spokesperson, como persona que era vocera de este movimiento anti-gay, anti-homosexual y que promovía todas estas cosas negativas para la comunidad. Es allí donde Randy Thomas, que es uno de los que inicia, uno de este par pues que inicia la vuelta con Exodus, empieza a caer en consideración de que tal vez lo que han hecho fue un desastre. Sí, que le hicieron daño a muchísimas personas. Él se encuentra a un chico de la comunidad, un chico gay, que le dice, ya después de que él acepta su realidad,
le dice, ¿no te has mirado las manos? Y él le pregunta, ¿por qué? Porque están llenas de sangre. Sí. Y él dice que hasta el sol de hoy él no es capaz de mirarse las manos. O sea, imagínense qué tan traumatizado puede estar. Y él que fue una persona, o sea, él fue precursor, iniciador de todo esto. Lo vivió en carne propia. Pero él creía inicialmente en todo esto. Dígame, todas las personas que llegaron allá, sus padres los llevaron o ellos llegaron por sí mismos a esta comunidad. La cantidad de traumas y de afectaciones psicológicas, emocionales, físicas que tuvieron, muchos llegaron a desvivirse a raíz de todo esto. La desvivisión, sabemos que no podemos decir la palabra porque hay razones. Exacto. Pero ya ustedes nos entienden. Sí, ustedes saben de qué estamos hablando. Y como par de este Randy Thomas, está un personaje sumamente importante llamado John Polk. Importantísimo, ¿no? O sea, fue clave y fue una persona fundamental para Exodus. Creo que fue llegó a ser como el vocero principal de Exodus, ¿cierto? Era como el par de Yvette. Era como el par masculino de Yvette. El par masculino de Yvette, porque también tuvo un alcance y llegó, sí, el man llegó a grandes esferas también con su discurso de conversión. Con su discurso de conversión. ¿Te acuerdas que constantemente le preguntaban en diferentes entrevistas, porque el carajo lo entrevistó todo el mundo, en varias entrevistas le preguntaban como, bueno, ¿y usted ya no siente deseos por hombres? Y él constantemente decía que ya no se sentía tentado con personas de su mismo sexo. Sí. ¡Qué montón de patrañas! Sí, o sea, era como... Él simplemente se estaba reprimiendo. O sea, claro. lo único que hacía era reprimirse, aparte porque si tú miras nuevamente todas sus imágenes, todas sus intervenciones, el man es absolutamente homosexual, o sea, es innegable. Pero es náguara. Su energía es absolutamente gay. Pero es que lo irradia. Gay, o sea, lo irradia de una forma deliciosa y eso me encanta, pues yo digo, qué arrecho cómo es la vaina del inconsciente y al mismo tiempo cómo es de valioso también la percepción de nuestro tercer ojo, del lenguaje corporal, de un montón de cosas que te envían información muchísimo a la persona cuando estás conversando con ella, y en él se ve que no es homosexual, es homosexualísimo. Sí, Dios mío. Es impresionante. Y sabes que me parece muy curioso ahora que traemos ese tema a colación a Morchis, que él, cuando está en esa etapa de heterosexonormatividad, se ve increíblemente más homosexual que después de que acepta su sexualidad, porque de hecho en el documental tú empiezas a verlo y tú dices como, sí, es un hombre gay, pero con un estilo muy particular, relajado, parchado, sabroso, interesante. Sí. Y después lo muestran cuando joven y tú dices, ¿qué vaina es esta? O sea, es otra una persona. Tía, una vaina, una cosa. Es que es muy charro, marica. Sí. Pues todos se respetan y los adoramos y todos son bienvenidos. Y yo soy muy tía para muchas cosas. Eve también es súper tía. Bueno, tía, abuela, mamá. Pero a lo que nos referimos es que, juepuchas, es imposible negarte porque tu propio cuerpo, tu esencia, tu ser lo transmite. Lo más curioso de toda la vaina es que el tipo se llega a casar con una ex lesbiana. Con una ex lesbiana que se llama Anne Edwards, ¿cierto? Eventualmente Anne Paul. Sí, porque se casan, entonces bueno, pasa a adquirir el apellido, pero es muy charro porque ella tiene un mentón soñado. O sea, yo como hombre quiero tener el mentón de esa vieja. O sea, mira cómo la bioenergía le dice, jueputas, aquí está mi vaina viril de hombre, de lesbiana masculina. Eso, o sea, su vaina. Y bueno, ¿no? Casadísima con él. Y las fotos que tienen juntas son un circo. Mira mi acto fallido, ¿no? Juntas. Las fotos que tienen juntas. Sí, las fotos juntas, pues, son sí, dos amigas especialísimas. Y la cosa es que tienen hijos.
Tienen hijos y Dos. los exponen, 2 hijos, los Los exponen a exponen. entrevistas. De hecho, ellos se vuelven, o sea, se vuelven una figura pública porque él mantiene el don de la palabra. Un carisma impresionante Sí. que es, o sea, el man Que es usaba... lo que lo lleva a esa cúspide, ¿no? Sí, lo lleva a esa cúspide porque el man, por eso es que Exodus lo pone como vocero de su movimiento, porque el man tiene el don de la palabra, es supremamente carismático y se vuelve una figura pública y relevante dentro de todo este movimiento anti-homosexual de conversión y se puede y Dios nos va a cambiar, no sé qué. El man lleva el discurso a todos lados, tan es así que logra ser entrevistado junto con su esposa y lleva a sus hijos a esta entrevista al show de Jerry Springfield, que recordemos que era en los 80s y Imagínese. los 90s, principios de los 2000, uno de los talk show más grandes de los Estados Unidos. Imagínese. O sea, era como un Letterman. Como, Sí, o como quién. Sí, no, el Jerry Springfield era el equivalente, era Jerry Letterman, Jimmy, el de ahora de Tonight Show, Ajá, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, o sea, eso era Jerry Springfield, el Oprah blanco. Ajá. Él era el Oprah blanco. Ok, O sea, imagínese. tal cual, era el equivalente, Ah. era este show y el de Oprah Winfield eran los 2 talk show de la época. Ok, combinaste Oprah Winfield, como... ¿Qué dije? Dije Oprah No sé, Winfrey. marica, pero se me cruzaron como los cables, pero no Bueno. chimba. Sí, o sea, el man era gigante. Sí. El man el era man se gigante y convirtió llegó grande. llegó a esos niveles porque era carismático, porque tenía buen discurso, porque era habilidoso y se prestó para toda esta vaina también por conveniencias propias de él tapar su homosexualidad. Claro, y vive muchos años con esta mujer, pero él también llega un momento en el que empieza a cuestionarse, porque no Sí. se sentía bien, porque no se sentía él mismo. Total. De hecho, el man cuenta que lloraba, que estaba triste, que estaba deprimido. Todos hablan de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico. O sea, todos hablan del deterioro de su salud mental a raíz de estar reprimiendo quienes ellos eran. Qué fuerte. Sí, sí. De hecho, él, el man, un día se le escapa a la mujer y se va a un bar gay. Como él ya era una celebridad, saliendo, lo cogen unos paparazzis y le toman una foto. Claro. Y esta foto... O alguien de la comunidad, sí, ¿no? le toman una foto, Pero le digamos, toman una llamémosla foto, y él paparazzis. tapándose, y La él cara y tapándose la corriendo cara. y huyendo. Ajá. Pero, o sea, no podía escapar a quién era. Tenía necesidad de ir. Puede que él en el bar haya sentado. Lo más charro es que te acuerdas la excusa que él da. Sí. Ah, porque él enseguida, como era parcero de Ivette, Ajá. me acuérdate que eran como los papaupas, la élite de su éxodo. Ajá. Entonces él va hasta la casa de Ivette a contarle la vaina y no sé qué, y todo preocupado y bla, 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 bla. Y entonces él echando el cuento, él le dice a Ivette algo como... Es que me acaba de pasar algo muy maluco. Y es que tenía muchas ganas de ir al baño y entré a un bar. Entré al baño de un bar gay. Y no sabía que era un bar Y gay. no sabía que era un bar gay. Cuando salí me tomaron una foto. Y es como- Entonces Ivette cuenta como él está contando toda la vaina. E Ivette dice como, marica, sabíamos que era mentira. O sea, ese cuento que tú nos echaste era mierda. Y entonces viene y le da como una taza de café. Y el man se sienta como en una mecedora y echándose para atrás y toda la vuelta. Entonces, el carajo lo que continuaba diciendo era, creo que dañé el movimiento. ¿Cómo esto va a afectar el ¿Cómo movimiento? esto va a afectar el movimiento? No dejaba de repetirlo, o sea, le causó como... Y él sabía que esto iba a tener una afectación grande del movimiento. Y es ahí cuando él... No sabemos qué tiempo, cronológicamente no tenemos la información, no sale Ajá. en el documental, pero él termina por dejar Exodus, su esposa le pide el divorcio y él vuelve a hacer lo que es. Claro, claro, y muestran una pareja tan papacito. Uy, sí, tiene Porque el tiene un marido de la papacito, vida, o sea, un marizazo, pero un bombón, bebé, bombonzazo, bebé. bombonzazo. Sí, altísimo, masculino, barbado. Bello. O sea, el prototipo del gay que muchos sueñan. Que mucho, sí, es como Físicamente un gay hablando. estereotípicamente soñado. Sí. Que esa vaina tiene que dejar de ser de moda, no Ujú. joda, porque al final de cuentas hay que aceptar
la parte femenina, todo el mundo como que sí se respeta lo de las masculinidades, que chimba, que chévere, no sé qué, pero no todo el mundo puede ser como heteronormativo. Porque igual todos somos diferentes Porque en todos todo somos lado. diferentes en todo lado. Pero bueno, hay una cosa ahí muy interesante de ese Exodus, porque los carajos obviamente tenían conocimiento de adoctrinación, o adoctrinamiento, creo que es la palabra adecuada, Sí. qué pena. Pero también ellos querían salirse un poquito del tema de que no, esto no es solamente religión, sino que también hay que meterle ciencia. Sí. Y la forma en la que consiguieron meterle ciencia fue a través de en el 2009 incluyeron en su discurso a un psicólogo clínico, el doctor Joseph Nicolosi. Lo llevan a su convención anual. Ellos tenían una convención anual y lo llevan a esta convención para darle rigurosidad científica al discurso de ellos. Al discurso. Que no solamente los vean como es religión, sino que también hay bases científicas para afirmar que lo que nosotros hacemos está bien. Mira, que se hay puede. hay una vaina muy curiosa de este man. Dos cosas. La primera es que el tipo ya llevaba 30 años haciendo terapias de conversión. Y se nota en videos que muestran el mismo documental cómo los pacientes están desbordados en crisis de llanto. No llanto por abrir proceso, sino literalmente ese llanto que viene del dolor de ver quién eres y de que te están lastimando. Y que te están juzgando y que te están señalando. Que te están y haciéndote sentir que lo que eres está mal. Que lo que eres está mal. Sí. Eso por un aspecto. Y lo otro que a mí me parece muy curioso es que la persona que le da como el previo para que él entre a dar el discurso, o sea, la presentadora, la que le da la apertura a él para que él inicie a dar su discurso, dice algo como: él es uno de los científicos, médicos, no sé qué, psicólogos, yara, que se atreve a ser un rebelde, se atreve a ser irreverente y se atreve a decirle ya basta a todo el resto de los psicólogos que no están de acuerdo con estas terapias de transformación, sino que él sí sigue el verdadero fundamento de su corazón y no sé qué, y decora un montón de pendejadas ahí para que la gente diga como que, oye, sí, que arrecho el tipo, marica, sí, hay que escucharlo porque, verga, lo que va a decir es verdad. O sea, es que hay un montón de manejos muy curiosos dentro de dentro del movimiento. Éxodos. Y bueno, al mismo tiempo que Éxodos crecía, en paralelo empezó a crecer un movimiento de psicólogos, psiquiatras y terapeutas clínicos que habían hecho carrera con sus profesiones, claro, con y sus es que supuestas terapias de conversión. Mira cómo todo se conecta. Ellos vienen y dan a este huevón como un psicólogo rebelde y no sé qué, le dan una plataforma. Se ve el movimiento de Exodus, cómo trae un montón de gente. Coño, gente, plata. Obvio. Empiezan a vender libros, videos, charlas, terapias, un montón de cosas, incluso políticas. Crean votos, o sea, esta gente genera millones con gracias todo este discurso, gracias al movimiento de Éxodos, y se alían entonces alrededor de unos 500 de estos profesionales de la psicología y la psiquiatría que se unen a Éxodos en su discurso de que se puede convertir a la gente en heterosexual. Claro. Que el homosexual, el gay, la lesbiana, el trans puede dejar de ser a través de... Logra satisfacer un deseo egoísta. Al mismo tiempo, es un tema de poder maquiavélico allí. Tienes también el hecho de que estás produciendo plata. Un montón. Y al mismo tiempo te estás dando a conocer y toda la vuelta. Claro, ellos felices con toda esta vaina a expensas de... la salud mucho dolor. De un montón y mucho dolor y la vida de muchos suicidios. Muchísimos. De hecho, hay un estudio que ellos mismos muestran, una estadística, donde afirman que de las personas que se sometieron a la terapia de conversión, los que terminaron en procesos de depresión terminaron en suicidio. Y esto es
prácticamente como que duplicaron los índices de suicidio, los índices de suicidio dentro de la comunidad, de los que pertenecían a Éxodos, de los que se sometían a estas terapias de transformación. O sea, una vaina terrible. Increíble el alcance que tenían y increíble todos los años que duraron, porque estamos hablando de que la entrada de los psicólogos al movimiento de Éxodos se da en 2009 y Éxodos nace en 1976. Imagínense ya todo lo que habían hecho, toda la gente ya que habían acabado con el niño de la perra y trajeron a los psicólogos para terminar de descoñetarnos. Bueno, vamos a hablar de otro personaje supremamente importante que es, digamos que la luz en este documental. Yo siento que es una de las luces. Sí, una de las luces, por una historia muy bonita y porque creo que fue la que se atrevió a ser más genuina desde más chiquis. Sí. Estamos hablando de Julie Rogers. Julie Rogers es esta mujer que cuenta que desde niña se sentía un enorme deseo de ser buena. Nace en una familia en el sumamente campo, cristiana. Sumamente cristiana. Desde que ella nace como cristiana. La crían en la iglesia cristiana. Ella dice que creció en una casa con acres de terreno, que tenían un lago, que ella podía correr libremente. Sí. Entonces fue una niña, ella misma dice que fue una niña supremamente feliz, una niña involucrada en la fe. Resulta que durante su adolescencia, ella era la que hablaba de parecerse a Cristo. Claro. Ella es la que menciona. Es que ella menciona que su deseo más ferviente era ser lo más parecida a Cristo. Porque eso significaba que era una niña buena. Sí. Y la traducción de ser una niña buena es una niña amada. Amada. Y ella hablaba de ser la amiga de Cristo. Ser la amiga de Cristo. Sí. Esta mujer impresionante, porque a mí me cautivó muchísimo ella sí. como persona. Nos cuenta como cuando le confiesa a su madre en su adolescencia, ella tenía 16 años, le dice a su mamá, me gustan las mujeres. Mamá, una mujer cristiana entra en pánico y la lleva a donde un pastor cristiano, Ricky Chelet. Este man era especializado en terapia de conversión y tiene una iglesia que tiene un nombre muy particular, amor. Se llama Love Revolution Church. ¿Qué piensas tú de ese nombre? Terrible. Bueno, empezando que odio esa palabrita revolution porque la asocio mucho obviamente con la revolución bolivariana de Venezuela, que lo que hizo fue destruir a nuestro país y lo sigue destruyendo. Pero a mí como tal, el tema de un eslogan de ataque disfrazado de cariño, lo único que me hace a mí pensar es en psicopatía. Porque cuando tú condicionas el amor, lo estás viendo desde la parte egoísta, lo estás viendo desde ti mismo. Y al ponerle esa partecita de revolution al amor, ya está dejando de ser amor. Ya se está convirtiendo en un querer y ya se está convirtiendo en idiosincrasia, en tener que ser para poder merecer. Así lo siento. Sí, es que el nombre es bastante agresivo, a pesar de que tenga la palabra amor e iglesia en ese mismo nombre, es agresivo. Claro. Bueno, pues entonces en esta iglesia y este pastor en particular les hacía creer que los homosexuales eran algo obsceno, siniestro y perverso. Imagínese. O sea, toda la connotación negativa del mundo, todo lo feo era ser homosexual, ser lesbiana, gay, trans, lo que fuera. Y ella cuenta que llega a esta reunión con este hombre junto con otros niños, que él era muy elocuente con los niños. Sí. Y que llega a esta reunión y él empieza a hablarles de las teorías, de que cuando están pequeños, del trauma, de todo esto que ya hemos mencionado. Tiene todo. Que es sumamente delicado escuchar ese tipo de cosas con una audiencia tan vulnerable como la infantil. La infantil y la adolescente.
Claro. Porque imagínate uno en plena adolescencia escuchando que usted es malo, que lo que usted es y que lo que usted siente no es correcto, que Sí. está equivocado. O sea, ya es suficiente la misma palabra adolescencia, que es adolecer de, Sí. ya dice un montón de cosas, más encima llegar a que otro llegue y te diga, sos lo peor, sos obsceno, siniestro y perverso por el Imagínate. simple hecho de que te gusten las personas de tu mismo género. Bueno, terrible. Lo curioso con esta chica es que ellos se dan cuenta de que ella puede ser una spokesperson, de que ella puede ser una vocera, porque es carismática, es bien articulada, tiene una cara de niña buena, espectacular, o sea, ella irradia luz. Y es muy curioso porque literalmente llega un momento en que la vuelven vocera, ella se cree el cuento de la transformación y todo esto, a pesar de que nunca se sintió cómoda desde un principio. Sí. Porque lo cuenta que cuando su mamá la fue a llevar en el carro, ella sentía esa vaina maluca, no quería conocer a este pastor, a este Ricky Chelet. Pero bueno, el punto es que ella tiene ese momento de quiebre con ellos. Es porque este mismo pastor le exige a ella que dentro de su discurso ella hable de un momento de abuso que tuvo, simplemente para intensificar la respuesta de la audiencia, para darle poder a su discurso, para darle como esa vaina de drama. Sí, y ella cuenta que eso le causó mucha ira. Mucha ira, como ella lo hizo porque sentía que era su deber, pero que se sintió supremamente enojada, supremamente incómoda, porque era algo de lo que ella no quería hablar. Exacto. Hacía parte de su intimidad y ella no sentía que tenía por qué hablar frente a miles de personas de algo que le pasó y que no quería traer a colación cada vez que hablara sobre Éxodus y el poder de transformación de Dios. Claro. Entonces ella obviamente lo detestó, no le gustó, sin embargo lo hizo. Imagínese. Bueno, con el tiempo Julie conoce a Amanda. Amanda es obviamente una mujer hermosísima. De hecho, la escena de Julie, la escena introductoria de Julie en el documental es cogida de la mano con Amanda. En sus preparativos para una boda. Para la boda. Entran en una especie de museo, una galería de arte, y les están tomando como las fotos de engagement, de compromiso, y se ven hermosas, enamoradas. El estilo de las dos. Las dos en un estilo divino, se ven súper, súper bonitas. Es una imagen bastante, no sé, yo creo que muchas de ustedes, soñada, amigas lesbianas, es una imagen soñada. Ajá, pueden verla y es como, ay, yo quiero, eso es lo que yo quiero, porque es bien bonito, se ve bien bonito, las dos mostrando sus anillos de compromiso, tomándose sus fotos, dándose un besito cariñoso, abrazadas, es una escena bien bonita. Entonces Amanda es esta mujer que le roba el corazón, con la que decide casarse. Es una mujer también muy inteligente y brillante, según vimos en su historia. Ella no habla mucho en el documental, la protagonista es Julie, la muestran a su lado siempre, siendo su apoyo y todo esto, pero es una mujer que fue fundamental en la vida de Julie. Hay una escena tan bonita. Sí. Cuando Julie le está contando a Amanda, o sea, ella está leyendo parte de su libro, de la biografía en la que está trabajando en ese entonces, y le cuenta cómo ella misma se mutilaba para aliviar la tensión y el dolor por ser una mujer lesbiana, o sea... Sí. Inicia la vaina con un cigarrillo, de ella quemarse a sí misma con un cigarrillo, de sentir ese alivio en la universidad, y ya luego lo hace con monedas. Ella lo hace con ese cigarrillo, se descubre un hombro y se apaga el cigarrillo en un hombro, y ella misma cuenta como cuando llega a pasar la piel, pasa del dolor a como ese adormecimiento. Y entonces quería seguir sintiendo ese adormecimiento, porque estaba en depresión, aliviar lo que sentía por no poder ser quien era. Y es ahí cuando decide empezar a buscar metales o algo metálico en su habitación, y se encuentra una moneda.
Ella cuenta cómo coge con unas pinzas la moneda y la calienta con un encendedor y empieza a autolesionarse, a causarse quemaduras, hasta que llegaba al fondo y rompía la piel. Cuando ya Qué volvía y triste. se adormecía por el dolor, y que lo hacía varias veces y lo cogió como costumbre cada vez que estaba mal, que estaba deprimida por todo esto que le pasaba. Y ella lo cuenta y lo relata de una forma muy bella. Está ahí al lado Amanda, a su lado, y Amanda la abraza y le dice: lo siento que hayas tenido que vivir esto. Y te amo. Las dos lloran, le dice que la ama, pero es una escena bastante dolorosa Sí. y bastante bonita porque es muy diciente. Claro. Porque ella sentía que el fuego calmaba su dolor. Claro. Wow. Tiene total sentido. Y bueno, ya para empezar a dar conclusión a este episodio tan bonito, chicuelos, les comentamos que ya en el 2013 como tal, Alan Chambers, que era el líder de ese momento pues de Exodus, decide pues terminar con Exodus, a raíz también de tantos testimonios de dolor, de crisis psicológicas, de depresiones, de suicidios, de muchos sobrevivientes que también alzaron su voz. Ajá. Con respecto a... Que de hecho es uno de los de los principales fundadores de Exodus. Él se retira a los 3 años, él por eso no es muy protagonista en el documental, se retira a los 3 años y él se convierte en la voz de los sobrevivientes de Exodus. Se encuentra con Julie y le dice a Julie: ¿quieres escuchar los testimonios? Ella escucha los testimonios y luego deciden reunirse en persona con una periodista. Hacen un programa en el que Alan Chambers participa. Y a raíz de todos estos testimonios de esos sobrevivientes que salen en ese programa, Alan Chambers dice: no podemos seguir haciendo esto. Claro, Nosotros esto está mal. No podemos seguir haciendo esto. Y deciden cerrar en 2013 Exodus. Gracias a Dios. Lo curioso de toda esta vaina y lo más bonito, creo yo, que del mensaje, que al final termina teniendo mucho poder porque es muy transformativo en el tema de que, bueno, cómo hemos ido evolucionando también, cómo nuestra comunidad ha tenido que enfrentarse y lidiar con el tema religioso, pero al mismo tiempo también político, económico, discriminativo, social, bueno, allí está dentro. Pero bueno, de tantas cosas, y al final ha ido logrando superarse a través del tiempo. Y seguimos en estas y seguiremos superándonos. Y lo más curioso, que no nos aparece en el documental, pero que luego lo investigamos, es que el documental inicia con Jeffrey McCall. Muestran en el documental como Jeffrey McCall siguió en el movimiento anti-homosexual. De hecho, él tenía un movimiento que se llamaba Freedom. Ajá, tenía un movimiento que se llamaba Freedom y bueno, daba sus discursos anti-homosexuales y toda la vuelta. Y se reunía con otros hombres que también creían no ser homosexual y la verdad es que se veían bastante gays. Pero bueno, en todo su proceso de transformación y chimba. Lo más curioso de todo esto es que llegamos a identificar que actualmente Jeffrey McCall aceptó su identidad como trans. Nos sentimos orgullosos de que al final lo haya hecho. Y bueno, tiene un nombre hermoso, que es Scarlett. No Ortiz ni Johansson. No. Sino McCall. Scarlett, no joda, Scarlett McCall. Porque ella nació hembra, carajo. Sí, y es hermosa y ahora vive como lo que es, se acepta tal y como es. De hecho, fue en 2018 cuando se asumió nuevamente como mujer trans. Y esto nos alegra muchísimo porque nos quedamos con el sinsabor cuando termina el documental, porque termina con McCall, con Scarlett siendo Jeffrey. Y aún siendo vocero de no se puede ser homosexual, no hay que ser homosexual. Exacto. Y luego cuando dijimos, bueno, vamos a mirar qué pasa con él porque es importante saber, nos dimos cuenta que en 2018 acepta su condición de mujer trans y ahora es Scarlett McCall. Y excelente. Bueno, si algún día nos ves, Scarlett, we love you. Muy bien. Bueno, chicuelos, no olviden seguirnos, darle suscribir, amorcito, likes, comentarios, me gusta. Y bueno, nada, aquí los esperamos con mucho amor. Claro que sí, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado. Un besito. Chao.